las formas en las que se podía ayudar o favorecer a los postulantes recomendados, señora magistrada, se habría realizado a través de los siguientes hechos, como por ejemplo, la formulación de preguntas sencillas, alcanzándole las preguntas previas a la entrevista, asignándoles una calificación muy alta al postulante recomendado, intentando perjudicar a otros postulantes mediante la formulación de preguntas con mayor grado de dificultad y calificando al no recomendado con una nota mucho más baja. Esto se hacía para que tratar de sobresaltar al recomendado y así, si bien no se lograba que esta persona recomendada ganara el concurso, sí quedara entre los primeros puestos para poder acceder a la lista de candidatos en reserva y posteriormente ser nombrados como magistrados. De manera similar se había procedido en los procesos de ratificación, en los que los magistrados convocados para tales efectos, luego de evaluar su carpeta con la documentación presentada por este y recabados por la oficina correspondiente, debía pasar una entrevista personal ante el Pleno del Consejo, donde también se podía manejar esas entrevistas para favorecerlos. De ello tenemos, por ejemplo, señora magistrada, el registro de comunicación, donde se habla sobre la ratificación del juez Ricardo Chan Requay. ¿Cuál era el desenvolvimiento entonces de esta organización criminal, los Cuellos Blancos del Puerto, ya con relación a la convocatoria 8 del 2017 del Consejo Nacional de la Magistratura y su relación con el hombre clave César Inostroza Pariachi? Como se ha señalado, el programa de la organización criminal implicaba el copamiento de las instituciones relacionadas a la administración de justicia, esto es el Poder Judicial y el Ministerio Público. Ello con la finalidad de asegurar el manejo y la injerencia en los diferentes procesos judiciales, las investigaciones a nivel fiscal y los procedimientos administrativos que permita a los integrantes de esta organización mantener o expandir su propia red de influencias de las que habrían recibido beneficios y ventajas. En virtud de ello, los procedimientos en el ámbito del CNM, señora magistrada, se habían convertido en el escenario, uno de los escenarios importantes para que la organización criminal cumpla con su objetivo principal, que era el nombramiento de jueces y fiscales para seguir manejando este fin, que son los procesos judiciales, las investigaciones y procedimientos administrativos. Es por eso que los miembros de la organización habilitaban y ponían en marcha la mayor cantidad de canales de influencia posibles que les permitan acceder al mayor número de consejeros. César Inostroza, entonces, habría constituido uno de estos circuitos o canales de influencias, ya que, como lo ha precisado la primera Fiscalía Suprema en lo penal, el hombre clave de la red criminal punto nodal del CNM, César Inostroza Pariachi, habría cumplido incluso un rol articulador respecto de los consejeros, a efectos de asegurar y obtener los votos necesarios que garanticen el fin de la organización criminal, esto es el nombramiento y ratificación de personas cercanas o miembros de la organización. Y para ello también se habría servido de otras personas dentro de este punto nodal de la organización, quienes también ejercían influencias sobre los consejeros con los que trabajaban. Esto es el caso de los consejeros Orlando Velázquez Benítez y Herbert Marcelo Cubas, quienes tenían como asesores a Pablo Saúl Morales Vázquez y Miguel Ángel Torres Reina, quienes aparecían en un rol de biodirección, de reforzamiento y coadyuvantes y comunicantes de las influencias que ejercía el ex magistrado César José Inostroza. Respecto de la convocatoria 8 del 2017, puesta en el señor Inostroza Pariachi puso en marcha estos canales comunicantes para ejercer influencias sobre 3 postulantes: Fidel Raúl Castro Chirinos, Helio Abel Concha Caya y Walter Javier Delgado Tobar para la plaza de Fiscal Superior de Lima. En el marco de esta convocatoria, señora magistrada, para la plaza de Fiscal Superior, César Inostroza habría comprometido su apoyo de forma paralela a estos 3 postulantes. Y ello, a pesar de que era una sola plaza, el apoyo a los 3 postulantes resultaba factible debido a que se generarían 2 plazas adicionales más
para fiscal superior ese año 2018, lo cual habría significado una posibilidad concreta de futuros nombramientos para los postulantes que quedaran en los primeros puestos de la reserva. Ello conforme a lo ya postulado por la primera Fiscalía Suprema en lo penal, esto en la carpeta señora magistrada 275 del 2018, que señaló, voy a referirme un poco a esto, de forma literal, señala, en el momento en que César Inostroza gestionaba el nombramiento del fiscal superior de Lima ante el CNM, ya se había generado otra plaza adicional a la convocada para dicho cargo, en tanto que otra se iba a generar en el mes de diciembre de dicho año a causa del cese por límite de edad de un magistrado, siendo esta última circunstancia que era perfectamente conocible, generando ambas plazas una expectativa real de futuros nombramientos a los postulantes en la convocatoria 8. En dicho escenario resultaba sustancial para los postulantes a fiscal superior de Lima tanto ganar el concurso como quedarse en el segundo o tercer puesto en el cuadro final, ya que el segundo y tercer puesto ingresaba a la lista de candidatos en reserva y tenía grandes posibilidades de ser nombrado durante el año 2018 y el año siguiente, 2019. Ello es lo que explicaría, de ello se explicaría por qué Inostroza no solamente se habría interesado en lograr la elección del ganador del concurso, que finalmente fue el señor Conchacaya, sino también en quienes quedarían en segundo y tercer puesto en la lista de mérito, conforme se aprecia claramente de los registros de comunicación cuando conversando con el asesor Pablo Morales en horas de la tarde del mismo día de las entrevistas y de la elección del ganador, se interesa por saber quiénes habían quedado en dichos puestos. Ahora, señora magistrada, respecto del despliegue identificado a favorecer al postulante Walter Javier Delgado Tovar, y es por lo que nosotros indicamos que en ese momento el señor Delgado Tovar se había integrado a la organización criminal. Al respecto, se tiene que Delgado Tovar directamente y por intermedio del fiscal supremo Tomás Aladino Gálvez habría solicitado a César Inostroza Pariachi el despliegue de sus influencias a fin de ser favorecido en su postulación para fiscal superior de Lima y en un proceso de violencia familiar que tenía en su contra, por lo que el despliegue de influencias que se habría realizado a favor de Delgado Tovar por parte de César Inostroza habría implicado en algunos casos gestiones y coordinaciones directamente con los consejeros, como también con sus asesores principales, como lo eran el señor Morales Vázquez y el señor Torres Reina. Ahora bien, la puesta en servicio de los canales de la influencia de la organización no habría sido gratuita para los postulantes en general. En algunos casos, la contraprestación habría implicado sumas de dinero o pagos por almuerzos y licores. Sin embargo, en otros casos, dada la importancia estratégica en que en ese momento aparentaba el favorecido, por ejemplo, el favorecido podría ser como en este caso, un fiscal provincial, ¿no? Que estaba ejerciendo funciones en ese momento, la contraprestación también habría implicado un acuerdo clandestino de favores recíprocos, un pacto de hipoteca de voluntades de predisposición y servicio a los intereses de la organización, es decir, sus integrantes y las personas vinculadas a ella. En la dinámica de la organización, ello mismo habría significado la integración del postulante operador del sistema administrativo de justicia o el aspirante a hacerlo, unido concretamente a la red del presunto hombre clave o punto nodal que le habría ofrecido su red de influencias, y en un rol complementario y de reserva consistente en disponer y servir a los intereses de la organización y sus integrantes, actuando para ello ya sea desde sus funciones o actividades que incumbían a su posición. La importancia para los presuntos hombres claves o integrantes de la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto, como lo era César José Inostroza Pariachi, de disponer de gente predispuesta, comprometida o amiga en el ámbito de la administración de justicia, habría radicado en que, dado el momento,
podrían recurrir a ella para atender eventuales necesidades de la organización. Esto es, disponer de más funcionarios amigos en diferentes ámbitos de la administración pública que les permitiera extender el poder de sus influencias. Entonces, de la integración del entonces fiscal provincial Walter Javier Delgado Tovar en la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto en relación al hombre clave César José Inostroza Pariachi. Respecto a este extremo, se le imputa al señor Delgado Tovar ser integrante de la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto, toda vez que del análisis de los actuados surgió la sospecha reveladora que durante el primer semestre del año 2018, cuando se desempeñaba como fiscal provincial anticorrupción de Lima, se habría adherido específicamente a la red del presunto hombre clave o punto nodal, el juez supremo César Inostroza Pariachi, a quien habría accedido directamente a través del fiscal supremo Tomás Aladino Galvez Villegas, asumiendo un rol complementario y de reserva que consistía en servir a los intereses de esa organización y, por supuesto, de sus integrantes y las personas vinculadas a ellas, en cuanto esta organización lo requiera, sirviendo para ello desde sus funciones o actividades que incumbían a su cargo como fiscal provincial, así como de las relaciones de influencias que ostentaba él también como funcionario público y otros servicios necesarios para el desenvolvimiento de la organización o que requería la organización. Su integración se habría desarrollado bajo el contexto de su postulación a la plaza de fiscal superior del Distrito Fiscal de Lima en la convocatoria 8 del 2017, donde Delgado Tovar habría solicitado al juez supremo Inostroza Pariachi directamente en algunos casos y en otros por intermedio del señor Tomás Aladino Calves, el despliegue de sus influencias a fin de ser favorecido ilícitamente en su postulación al cargo de fiscal superior. Asimismo, le habría solicitado también directamente y en algunos casos por intermedio del señor Tomás Aladino Galvez que César Inostroza Pariachi despliegue también sus influencias a fin de ser favorecido en el proceso de violencia familiar que tenía en el expediente 628 y por ende subsanar ese cuestionamiento en el proceso a su postulación como fiscal superior. Me explico. Este proceso de violencia familiar podría significar un referente negativo en la postulación que él estaba teniendo para fiscal superior. Mediando para todo ello, señora magistrada, la promesa ventaja futura representada en una hipoteca de voluntad, lo cual habría implicado que el investigara mostrara una actitud de reciprocidad y predisposición a servir a los intereses tanto de César Inostroza como a la organización que pertenecía a César Inostroza Pariachi, Los Cuellos Blancos del Puerto, a la que Delgado Tovar finalmente se habría integrado a través de las diversas acciones que habría desplegado. A efectos de denotar entonces la integración del doctor Delgado Tovar a las redes de la organización, se tiene la transcripción de un registro de comunicación donde el investigado se comunica con César Inostroza, hombre clave de la organización, el día 22 de marzo del 2018 a las 15 horas, donde le indica lo siguiente: doctor, lo llamaba para hacerle recordar que usted iba a hacer una llamadita, a lo que César Inostroza le responde: ah, ya, Delgado Tovar, ¿no? Ya, para Julio Gutiérrez. Esta conversación coincide con la programación de la entrevista personal del investigado ante su concurso en el Consejo Nacional de la Magistratura y la designación de su ponente en esa entrevista, justamente el consejero Julio Gutiérrez Pérez. Además de establecerse objetivamente que estas personas venían pues coordinando y tratando asuntos relacionados a la postulación del investigado al CNM, lo cual se corroboró en la realidad, pues solamente 11 días después el investigado Delgado Tovar, al presentarse ante el CNM para rendir su entrevista personal, se le informó en acto público que su ponente era el señor Julio Gutiérrez Pérez, consejero, que inmediatamente pidió que la entrevista pase a realizarse bajo la modalidad de recesión reservada,
¿Qué significaba esto? Que dejaba de ser pública. Y lo que ocurrió es que no se filmó la entrevista. No tenemos un registro de la entrevista realizada ante el CNN por parte del investigado Delgado Tovar. En ese sentido, también cabe señalar que el 2 de abril a las 15 horas se inició la sesión plenaria para la votación y nombramiento de los cargos que se estaban viendo en la convocatoria 8 del 2017. Culminó esto a las 16 horas, en la cual Walter Javier Delgado Tovar no salió como ganador a la plaza a la cual se encontraba postulando, pero quedó en segundo puesto, a lo que en palabras de los consejeros, porque también hemos recabado la grabación de la sesión, estos señalaron, Delgado Tovar quedó en segundo puesto, ok, ya está en reserva, conforme ya también lo hemos señalado en sesiones anteriores respecto de esta grabación. También se advierte el registro de comunicación transcrito del 2 de abril del 2018 a las 17 horas con 58 minutos, en el que el señor Inostroza Pariachi habría recibido una llamada, esta vez del asesor del Consejo Nacional de la Magistratura, Morales Vázquez, para indicarle quién había sido el ganador de la plaza de fiscal superior, pero mostrando Inostroza Pariachi interés por saber quiénes habían quedado en segundo y tercer puesto, preguntando específicamente por Delgado Tovar y por Castro Chirinos, quienes no habían ganado la plaza. Al mismo tiempo, como ya se ha indicado precedentemente, durante el proceso de la convocatoria para acceder al cargo de fiscal superior, Walter Delgado Tovar había sido denunciado por violencia familiar por su cónyuge, por lo que se le aperturó un proceso especial de violencia contra la mujer en el expediente 628 que se siguió ante el 12º Juzgado de Familia de Lima. Y luego de diversas programaciones, finalmente este caso se resolvió en audiencia única oral el día 26 de abril del 2018. Coincide en el mes en el cual se resolvió también su postulación en la convocatoria 8 del 2018. Finalmente, en este proceso de violencia contra la mujer, se declara que es improcedente el otorgamiento de las medidas de protección hacia su esposa y sus dos menores hijas y se archiva el caso. Al respecto, se ha advertido que esta situación configuraba un cuestionamiento serio o podría ser considerado como un demérito en la opinión de los consejeros que votarían por su nombramiento, pues conforme se ha señalado anteriormente en la votación por parte de los consejeros, ya se hacía referencia a ello, al extremo que los mismos habrían hecho referencia a la situación de conflicto que atravesaba el investigado Delgado Tovar respecto de quien tenían además presente que se había generado otra plaza porque la fiscal superior Ibáñez había renunciado al cargo para acceder a un cargo en la Corte Penal Internacional conforme se ha desarrollado precedentemente. Por lo cual resulta válido sostener que el investigado Delgado Tovar tenía la imperiosa necesidad de que se solucione lo más pronto posible el proceso de violencia familiar que tenía en su contra, pues de ese modo podía de algún modo superar los cuestionamientos al respecto que tenía para acceder al cargo de fiscal superior, porque recordemos que había quedado como candidato en reserva. Siendo esto así, es que el investigado Delgado Tovar, conocedor de las influencias que detentaba José Inostroza Pariachi, habría recurrido a su amigo, el fiscal supremo Tomás Aladino Gálvez Villegas, a fin de solicitarle que dicho juez supremo nuevamente despliegue sus influencias a fin de que solucione dicho proceso de violencia familiar en su contra, lo cual se corresponde con un diálogo sostenido entre los dos altos funcionarios en la que Gálvez Villegas le dice a Inostroza Pariachi que apoye a Waltercito. Le dice exactamente, por favor, apoya a Waltercito para completar la chamba. A lo que Inostroza le indica qué hay que hacer entonces. Gálvez Villegas le dice en la comunicación, ¿te acuerdas que tenía Walter con la mujer, haciendo referencia a un problema, ¿no? Con la mujer que está en familia. Entonces César Inostroza le pide que le dé los datos
claramente, señora magistrada, refiriéndose al proceso penal que tenía Delgado Tovar por violencia familiar, por lo que se puede establecer objetivamente que el juez supremo y el entonces fiscal supremo habían conversado, tratado y acordado previamente la realización de una determinada acción en favor de Delgado Tovar, evidenciándose así el despliegue de influencias del hombre clave de la organización criminal, los Cuellos Blanco del Puerto, César Inostroza Pariachi. Posteriormente se tiene conocimiento que días después de la comunicación precitada, específicamente el 24 y 26 de abril, se desarrolló un segundo evento de interés de Walter Delgado Tovar referida a la audiencia en el juzgado de familia. Este es el proceso por violencia familiar en la que después de llevarse a cabo la audiencia, se emitió la resolución número 8 que declara improcedente el otorgamiento de medidas de protección en agravio de la esposa y las hijas del señor Delgado Tovar, la misma que el 2 de mayo del 2018, es decir, solamente 6 días después de haber sido emitida, fue presentada al Consejo Nacional de la Magistratura a efectos de ser agregada a la hoja de vida del postulante en dicha convocatoria. Por ende, objetivamente, señora magistrada, surgió en ese momento la sospecha fundada y razonada de que Walter Delgado Tovar, directamente y por intermedio de su amigo, el fiscal Tomás Aladino Gálvez Villegas, habría solicitado el despliegue de sus influencias del juez supremo Inostroza Pariachi a fin de ser favorecido con la pronta solución de su proceso por violencia familiar, lo cual además, como ya se indicó, era de sumo interés para el investigado para evitar cuestionamientos durante su postulación al cargo de fiscal superior penal, ya que si bien el 2 de abril del 2018 ya se había elegido el postulante ganador, el investigado Delgado Tovar, había quedado en segundo lugar en el cuadro de méritos y había generado una plaza adicional que justamente podía corresponder al segundo lugar y sería pues nombrado por ser el primero en la lista de candidatos en reserva. Asimismo, se advierte que el proceso de la convocatoria antes señalada aún tenía pendiente, cuando estaba vigente su proceso por violencia familiar, aún tendría pendiente este proceso para ser nombrado un candidato en reserva, pues recién se registró como candidato en reserva el 18 de mayo del 2018, conforme el correo electrónico que se tiene en la carpeta y que nos envió la Junta Nacional de Justicia. No obstante, continuaron las comunicaciones entre Walter Delgado Tovar y Inostroza Pariachi, también a través de Gálvez Villegas, en la que existe un registro de comunicación del 23 de mayo, es decir, después de haberse registrado como candidato en reserva, en la que Gálvez Villegas le dice a Inostroza, se cita, hermano, oye, un favor, Waltercito quiere hablar contigo, a ver si lo atiendes. 2 días después de esta comunicación, es decir, el viernes 25 de mayo del 2018, Delgado Tovar se vuelve a comunicar con Inostroza Pariachi y le dice nuevamente, lo llamaba doctor para hacerle recordar, a lo que César Inostroza le indica, ya, escúchame, tú tienes que ir a hablar con una persona el lunes o el martes, yo voy a sacar la cita, porque por teléfono no pueden hablar. De esta última comunicación nos permite establecer objetivamente que por tercera vez Delgado Tovar se comunicó con César Inostroza porque su interlocutor le había dado esa indicación, a lo cual, como ya se ha determinado previamente, supone un encuentro o comunicación o coordinación previa a la llamada. Finalmente, se tiene conocimiento que el 29 de mayo del 2018, en una sesión del Pleno del CNM, tan solo 4 días después de la comunicación precitada, se publicó la lista de candidatos en reserva de la convocatoria 8 del 2017, donde Walter Javier Delgado Tovar ocupaba el primer lugar en orden de mérito, situación que representaría un tercer evento de interés para el investigado Delgado Tovar referido a su probable nombramiento directo a acceder a una plaza en reserva al cargo de fiscal superior penal de Lima, lo cual justamente se encontraba vacante debido a la renuncia de la doctora Ibáñez, que integraba la Corte Penal Internacional, como lo hace mención en la sesión
de votación y nombramiento de la convocatoria antes referida. Señora magistrada, ¿cuáles son los elementos de convicción que se recabaron durante la etapa intermedia? Son los 135 elementos que ya se ha señalado anteriormente referidos a su postulación en la convocatoria 8 del 2017, su proceso en el juzgado de familia de Lima por un proceso de violencia familiar, también los registros de comunicaciones, las actas de transcripciones y el reconocimiento de algunos de los intervinientes en estas comunicaciones. Entonces, le quería pedir en este punto de la oralización del requerimiento que podamos seguir y ya no los mencione uno por uno porque son los 135 que ya conocen las partes y que ya se ha oralizado en su totalidad anteriormente. Sí, claro, porque si ya se ha oralizado, ya es conocido, no hace falta, ¿no? Muchas gracias, doctora. Entonces, la imputación concreta atribuida al señor Walter Delgado Tovar es haber integrado la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto en el punto nodal del presunto hombre clave César Inostroza Pariachi, cuando se desempeñaba como fiscal provincial penal titular, pues habría solicitado a Inostroza Pariachi directamente y por intermedio del señor fiscal Tomás Aladino Galvez Villela el despliegue de sus influencias a fin de ser favorecido en su postulación, uno, en su postulación en la plaza de fiscal superior en la convocatoria 8 del 2017 y dos, en el proceso familiar interpuesto contra el investigado en el expediente 628 y por ende, señora magistrada, subsanar el cuestionamiento en el proceso de postulación antes referido. Para ello, mediando la promesa de ventaja futura representada en la hipoteca de su voluntad, lo cual habría implicado que el investigado mostrara una actitud de reciprocidad y predisposición a servir a los intereses de la organización criminal en atención al cargo que desempeñaba. La ley que tipifica el hecho que nosotros postulamos en la formalización de la investigación preparatoria es en la ley penal el artículo 317, que si bien sufrió modificaciones mediante la ley 32.108 y posteriormente mediante la ley 32.138, para los presentes efectos del sobreseimiento, hemos decidido aplicar la ley que estaba vigente al momento de realizarse los hechos en el 2018, ¿no? Y que señalaba que el que promueve, organiza, constituye o integre una organización criminal de 3 o más personas con carácter estable, permanente o por tiempo indefinido que de manera organizada, concertada o coordinada, se repartan diversas tareas o funciones destinadas a cometer delitos, cometerá el delito de organización criminal en la modalidad de integrar. Sin embargo, nosotros, ¿por qué postulamos el sobreseimiento? Esto, señora magistrada, en base al numeral 2 del artículo 344 del Código Procesal Penal, específicamente el literal D que señala no existe razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos datos a la investigación y no haya elementos de convicción suficientes para solicitar fundadamente el enjuiciamiento del imputado. Hasta este momento, señora magistrada, podría empezar a indicar cuáles son los fundamentos por los cuales nosotros solicitamos el sobreseimiento ya en total del señor Delgado Tovar. Para esto necesitaría entre 20 a 30 minutos. ¿Desea su despacho que continúe? No, me parece que necesita 20 minutos, ahorita son 10 para las 5. Pero si lo hacen 20 minutos, 5 y 10, sí creo que sí. Adelante. Fundamentos que sustentan el requerimiento. En primer lugar, se debe precisar que el delito de organización criminal contemplado en el 317 es un delito subsidiario de peligro abstracto y de carácter autónomo y de naturaleza dual, es decir, es instantáneo y permanente. Este artículo, vigente al momento de la formalización de la investigación preparatoria, describía y sancionaba los actos de promover, organizar y constituir o integrar una organización de tres o más personas con carácter estable, permanente
o por tiempo indefinido, que de manera organizada, concertada y coordinada se repartan diversas tareas, funciones destinadas a cometer delitos. Así pues, las conductas criminalizadas en este delito son, en primer término, por el que promueve, organiza y el que le integra, y que de manera organizada, concertada o coordinada se repartan diversas tareas o funciones destinadas a cometer delito. Por ende, quien no realice las conductas referidas no puede ser coautor del delito de organización criminal. Bajo este contexto y en específico respecto a la conducta tipificada en el artículo 317, esto es que el integrar se tiene que sus alcances comprenden todo acto de adhesión personal y material a una estructura delictiva preexistente y a la cual el autor del delito se incorpora de modo pleno e incondicional. Esto es, a través de esta conducta, el agente se somete a los designios del grupo criminal y a las líneas y competencias de sus órganos y de dirección, comprometiéndose además de modo expreso o implícito a realizar las acciones operativas que le sean encomendadas. Por su parte, señora magistrada, la Sala Penal Nacional en el Acuerdo 1 del 2017 señaló que son 5 los elementos que se deben de reunir para la configuración de este delito: el elemento personal o numérico, el temporal, el teleológico correspondiente al desarrollo del futuro de la organización criminal, el elemento funcional o de distribución que corresponde a la designación de reparto de roles de los integrantes, y finalmente el elemento estructural como elemento normativo que engarza y articula todos los componentes. Señora magistrada, la macroorganización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto tenía como finalidad obtener y ejercer el control sobre las instituciones del sistema de administración de justicia, poniendo sus propios intereses por sobre los objetivos institucionales legítimamente establecidos por nuestra Constitución. Por ello se infiere que la conformación de esta estructura criminal se habría dado a través del paso de la sola existencia de alianzas estratégicas entre estructuras criminales más o menos autónomas a la adopción de una macroestructura criminal única conformada por redes criminales, lo cual cabe precisar se habría dado de manera progresiva y sin que sea necesario que los hombres claves de esta organización se conocieran o se considerasen parte de una organización criminal. El citado macroobjetivo común puede entenderse como un objetivo final que a su vez implicaba la búsqueda y obtención de objetivos específicos de esta organización criminal. Ello puesto que arrogarse la función de organizar el sistema de administración de justicia implicaba necesariamente por lo menos arrogarse las 3 funciones específicas que paso a exponer. 1. El ejercicio de la función de administrar justicia a través de decisiones y actos. El ejercicio de la función de administrar el subsistema que da el soporte operativo que permite y facilita la tarea de administrar justicia. Y finalmente, el ejercicio de la función de seleccionar, nombrar, designar, ascender, evaluar, supervisar y ratificar a quienes materialmente ejercen la función justamente de administrar justicia, ya sean como titulares o provisionales, y para ello justamente existía la macroorganización, el punto nodal, que es el Consejo Nacional de la Magistratura, que es la que nombraba jueces o fiscales o los ratificaba. Esto último se iría logrando gracias a la operatividad de la red criminal inmersa dentro del Consejo Nacional de la Magistratura, que como recordamos, fue ya concluida en sus funciones por los actos de corrupción que acá detallamos, pero que se encargaba de este nombramiento de jueces y fiscales y ratificación para fiscales titulares, en la que sus integrantes, los consejeros del CNM, se irían convirtiendo en los hombres claves de esta organización,
con relaciones horizontales y del mantenimiento de hombres claves de la organización en puestos que podían seleccionar y designar a los jueces y fiscales provisionales y titulares, ¿no? Los provisionales nos referimos a el nombramiento que realizaban tanto el Ministerio Público a través de la Fiscalía de la Nación como la presidencia de la Corte Superior de Justicia a nivel nacional, en específico del Callao. Ahora, para responder a la pregunta sobre quién es integrante de la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto, debemos condicionar la intervención delictiva en esta a la realización de contribuciones relevantes e idóneas para la consecución de las finalidades y el objetivo último de esta misma macroorganización. Por ello, intervendrá en la organización quien contribuya activamente a que se tenga la posibilidad de arrogarse la función exclusiva del Estado de organizar este sistema de administración de justicia. Ahora, la principal forma de intervención en una organización es la de pertenecer o ser integrante de esta. En relación a ello, el núcleo del injusto de organización propio del individuo no puede determinarse como una afiliación formal, como es lo que se hace a una institución o a un club, sino que debe centrarse en la contribución penalmente relevante, o sea, a través de un ilícito atribuible al individuo. Entonces, lo que debe evaluarse jurídico y penalmente en cada caso concreto para determinar la forma de intervención de una persona en una organización criminal y el rol que debe atribuírselo son los comportamientos o actos específicos de favorecimiento que esta persona realiza a las actividades de la organización criminal destinada a la comisión de delitos fines. Es decir, la pregunta a priorizar es qué es lo que ha hecho en favor de la organización criminal y cómo esta última ha podido disponer de esta contribución para efectuar sus actividades delictivas. Y finalmente, pretender ser el colectivo que pueda arrogarse una función organizativa que le es ajena. El artículo 317 del Código Penal no establece cuál es la cantidad ni la cualidad de actos necesarios para que una persona que realice alguna contribución activa en o para la organización pueda ser considerada motor, organizador, fundador o integrante de esta. En ese orden de ideas, señora magistrada, la persona que realiza una contribución activa en la organización mediante algún acto idóneo para favorecer a las actividades y finalidades de esta, como estructura criminal que menoscaba la tranquilidad pública, logrando dar un aporte disponible para ser utilizado, actualizado o aprovechado en algún momento posterior, se convierte en integrante de una organización criminal por realizar este acto de adhesión material que en este caso con su contribución activa pasa a ser miembro de, así sea la contribución aislada, si contribuye con la organización, pasa a ser miembro de esta. Según sindicado, como parte de la hipótesis de la investigación, se planteó que en el primer semestre del año 2018, Delgado Tovar se habría integrado en la organización Los Cuellos Blancos del Puerto, concretamente a través del hombre clave César Inostroza Pariachi. En ese sentido, se le imputó ser integrante de la organización Los Cuellos Blancos del Puerto, dedicada a la comisión de delitos contra la administración pública conformada por jueces y fiscales, también abogados y personal administrativo del sistema de justicia, atribuyéndole haber asumido un rol complementario y de reserva, hipotecando su voluntad y disponibilidad a futuro a los presuntos hombres clave, entre ellos César Inostroza Pariachi, predisponiéndose a servir a los intereses de la organización, sus integrantes y las personas vinculadas a ellos cuando esta organización lo requiera, teniéndose así la conducta atribuida a Delgado Tovar como integrante era de servir a los intereses de la organización criminal, a sus integrantes y a las personas vinculadas a ellas, cuando para ello desde las funciones o actividades
que le incumbían a su cargo, puesto que se había integrado a dicha organización cuando solicitó a César Inostroza Pariachi directamente y por medio del fiscal supremo Tomás Aladino Gálvez. 1. El despliegue de sus influencias ante el consejero Julio Gutiérrez Pérez del CNM para que sea favorecido en el proceso de la convocatoria 8 del 2017 para acceder al cargo de fiscal superior titular. Y 2, el despliegue de las influencias de César Inostroza para que este señor Delgado Tovar sea favorecido en el proceso por violencia familiar seguido en su contra en el expediente 628 y así no perjudicar su candidatura como candidato en reserva en la convocatoria 8 del 2017. Esto para obtener el cargo de fiscal superior titular, mediando para ello la promesa de ventaja futura representada en la hipoteca de su voluntad. Dicha imputación se sustentó, entre otros, en los registros de comunicación obtenidos de la interceptación telefónica realizada a los integrantes de la organización en el periodo en el que se encontraba en trámite tanto el expediente 628 de enero a mayo del 2018 y también el concurso al que postulaba para acceder a la plaza de fiscal superior penal de Lima. No obstante, señora magistrada, se debe advertir que el teléfono del investigado Walter Delgado no fue objeto de interceptación telefónica, por lo que las comunicaciones interceptadas y grabadas que existen del citado imputado son solo en calidad de interlocutor. Por ello, si bien es cierto que el informe 196 de la DIVIAC de fecha 12 de noviembre del 2019 establece que durante el periodo comprendido del 5 de diciembre al 31 de mayo del 2018, el señor Delgado Tovar, a través de su número que termina en 257, mantuvo comunicación con Tomás Aladino Gálvez Villegas y también con José Luis Castillo Alba y posteriormente con César José Inostroza. También es cierto que solo se cuenta con registro de comunicación respecto de este último, es decir, César José Inostroza Pariachi, quien sí fue objeto de interceptación telefónica, más no respecto de los otros dos, es decir, el señor Tomás Aladino Gálvez y José Luis Castillo Alba, por lo que con respecto a estas comunicaciones solamente se tiene un reporte histórico de llamadas entrantes y salientes. En ese sentido, en el transcurso de la investigación respecto a las líneas utilizadas, en las que fueron objeto de investigación, se ha acreditado que el investigado Walter Delgado Tovar, aparte de la línea telefónica que termina en 257, tenía otras 4 líneas telefónicas. También se ha llegado a demostrar que el señor Gálvez Villegas durante el año 2018 tenía la línea telefónica que termina en 775 y que fue materia de los registros de comunicaciones que se han señalado en esta alocución. Y 3, que el señor Inostroza Pariachi durante el periodo 2013 al 2018 utilizó el número de teléfono que termina en 103 y que también es parte de los registros de comunicación. Así que al efectuarse la búsqueda de las llamadas de César Inostroza, que fue interceptado judicialmente, y Walter Delgado Tovar, o entre César Inostroza y Tomás Aladino Gálvez Villegas, se encontraron 5 registros de comunicación, que los paso a describir muy rápidamente. El registro de comunicación del 22 de marzo, que señala: Walter Delgado Tovar a César Inostroza: doctor, me dijo que lo llamara para hacerle acordar que usted debía realizar una llamadita. A lo que Inostroza Pariachi responde: Delgado Tovar, ¿no? Ah, ya, para Julio Gutiérrez. El otro registro de comunicación del 16 de abril, en la que Tomás Aladino Gálvez Villegas llama a José Inostroza Pariachi para decirle un favor para completar la chamba, lo de Waltercito, para ver si lo apoyas ahí.
A lo que César Inostroza pregunta, dime qué hay que hacer, dime qué debo hacer. Y Tomás Aladino le dice, ¿te acuerdas que tenía un problema con la mujer? Está en familia. Frente a lo cual César Inostroza le dice que venga a verme porque por teléfono es un poco complicado que te entienda, ¿no? El registro de comunicación del 20 de abril, donde Walter Delgado Tovar le llama nuevamente a César Inostroza para decirle, lo estaba llamando para nuevamente hacerle recordar, a lo que César Inostroza le dice, le responde afirmativamente y le dice, mándame un mensaje, porque en este momento me encuentro en una reunión. El registro de comunicación de fecha 23 de mayo del 2018, donde César Inostroza y Tomás Aladino Gálvez también intercambian una conversación y Tomás Aladino Gálvez dice, Cecitar, hermano, oye, un favor, Waltercito quiere hablar contigo, a ver si lo atiendes, ¿no? Acordando que lo buscaría. Y finalmente el registro de comunicación del 25 de mayo, donde Walter Javier Delgado Tovar llama a César Inostroza para decirle, doctor, lo llamaba para hacerle recordar, usted me dijo que lo llamara. Y César Inostroza responde, ya, escúchame, tú tienes que ir a hablar con una persona. El lunes o el martes yo voy a sacarte una cita porque por teléfono no pueden hablar. A lo que Walter Delgado Tovar asiente y le dice, entonces lo busco el lunes. Así pues, conforme a lo informado por la Junta Nacional de Justicia, se ha acreditado que el investigado, cuando realizó la llamada a César Inostroza el 22 de marzo, no solamente se encontraba postulando a la plaza de Fiscal Superior de Lima en la convocatoria 8, sino que también se encontraba próximo a ser pasible de la entrevista personal programada para el 2 de abril. De igual forma, conforme a los actuados remitidos por el 10º Juzgado Especializado en Familia, se ha acreditado que el 5 de enero del 2018, Walter Delgado Tovar había sido denunciado por su esposa por violencia familiar, generando así un proceso en el 12 Juzgado de Familia, en el que mediante resolución número 1 del 30 de enero de ese mismo año se resolvió abrir un proceso especial a favor de la esposa e hijas del investigado. Así también se tiene que después de la emisión de la resolución número 8 del 26 de abril, que declaró improcedente el otorgamiento de medidas de protección a favor de la esposa e hijas de Delgado Tovar, este investigado directamente a través de Tomás Aladino Gálvez Villegas buscó contactarse con César Inostroza para que este último, se infiere, ejerza influencias sobre los miembros del CNM y en su calidad de candidato en reserva pueda así acceder a una plaza de fiscal superior titular de Lima, pues Inostroza le dice el 25 de mayo del 2018, le dice, ya, escúchame, tú tienes que ir a hablar con una persona, lunes o martes, yo te voy a sacar la cita. No obstante, pese a los actos de investigación realizados, no existe razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos datos a la investigación que nos permita acreditar la integración de dicho investigado a la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto, desempeñando un rol complementario y de reserva que implicaba servir a los intereses de esta organización, actuando para ello desde las funciones o actividades que incumbían a su cargo, que era justamente en ese momento el de fiscal provincial de Lima. Pues a lo largo de la investigación, señora magistrada, solo se ha logrado acreditar que dicho investigado había solicitado a César Inostroza, uno, el despliegue de sus influencias ante el consejero Julio Gutiérrez Pérez para ser favorecido en la convocatoria 8 del 2017 para acceder al cargo de fiscal superior. Y dos, el despliegue de sus influencias para ser favorecido en el proceso por violencia familiar que se le seguía en el expediente 628 y así no perjudicar su elección como candidato en reserva para obtener el cargo de fiscal superior de Lima. Ello en razón, señora magistrada, que del procesamiento total de 63.125 audios que han sido obtenidos como resultado de la interceptación telefónica realizada a la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto, no se han obtenido más registros de comunicación cuyo interlocutor sea Walter Delgado Tovar, no solo desde el número
que termina en 257, que es el que participe en los registros de comunicación, sino también desde otros números telefónicos que esta persona utilizaba, en los que se pueda advertir algún indicio que permita acreditar el rol que desempeñaba esta persona en la organización criminal, favoreciendo a esta desde su cargo de fiscal provincial. Así también, efectuado el levantamiento del secreto de las comunicaciones sobre todas las líneas telefónicas que tenía el señor Walter Delgado Tovar en el periodo del 1 de diciembre del 2017 al 31 de julio del 2018, del análisis realizado, no se ha podido obtener datos que permitan al Ministerio Público acreditar alguna reunión, ya sea en la oficina, restaurante u otro, entre César Inostroza Pariachi y el señor Delgado Tovar, antes, durante y después de las llamadas efectuadas por este último, y que de ser el caso nos permitan recabar información que acredite su vinculación con otros miembros de la organización, pues tampoco se obtuvieron resultados que permitan acreditar reuniones del señor Delgado Tovar con otros miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, ya sean sus integrantes consejeros o los asesores de estos. En ese sentido, pese a que se ha efectuado el levantamiento del secreto de las comunicaciones, no ha sido posible obtener algún indicio que permita acreditar la integración de Delgado Tovar a la organización criminal, entendida como la actitud de reciprocidad y predisposición del investigado Delgado Tovar desde el cargo que desempeñaba a servir a los intereses de esta organización criminal, así como las personas vinculadas a esta. Este despacho fiscal también solicitó al despacho supraprovincial encargada de la interceptación telefónica a los integrantes de la organización criminal nos informe si existía videovigilancias realizadas a los presuntos integrantes de la organización, donde se observe reuniones entre Walter Javier Delgado Tovar con César Inostroza Pariachi o con algún otro miembro del Consejo Nacional de la Magistratura o sus asesores. Sin embargo, mediante el documento correspondiente se ha informado que no se cuenta con ninguna acta de videovigilancia respecto a las personas antes señaladas, no existiendo en dicho extremo razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos datos a la investigación que permitan acreditar entonces su vinculación con los miembros de esta organización. Sobre todo, señora magistrada, porque las interceptaciones y videovigilancias se realizaron en el año 2018. No se pueden realizar en estos tiempos. Por otro lado, del registro de comunicación del 20 de abril, se tiene que Delgado Tovar se comunicó con César Inostroza para decirle que lo está llamando para recordarle porque él mismo, es decir, César Inostroza, le habría pedido, a lo que César Inostroza le responde afirmativamente y le solicita que le envíe un mensaje. Se infiere con los datos del proceso por violencia familiar. Sin embargo, de la revisión de los mensajes recibidos por César Inostroza a su número telefónico con el cual se comunicaba con Delgado Tovar, no se advierte ningún mensaje con los datos del proceso de este señor Walter Javier Delgado Tovar que haya recibido en dicha fecha o en días posteriores. Asimismo, pese a que se ha realizado la escucha del total de los audios relacionados a César Inostroza, no se ha obtenido algún indicio que pueda acreditar la existencia de investigaciones a cargo del señor Delgado Tovar en su entonces rol como fiscal provincial, en los que César Inostroza o algún otro miembro de la organización criminal le haya solicitado un pronunciamiento favorable a los intereses de los miembros de esta organización. En ese orden de ideas, de los actos de investigación practicados, no se tiene elemento de convicción suficiente para solicitar fundadamente el enjuiciamiento del imputado. Señora magistrada, 3 minutos más para terminar. Sin embargo, de dichos los elementos, como les dije, no son suficientes para acreditar la integración del investigado Walter Javier Delgado Tovar a la organización
los cuellos blancos del puerto, pues si bien es cierto, se puede inferir válidamente los pedidos efectuados por el señor Delgado Tovar, que son innegables, que se realizó a César Inostroza Pariachi para ser favorecidos en su postulación como fiscal superior de Lima y también para ser favorecidos en el proceso por violencia familiar seguido en el 12 Juzgado de Familias de Lima, también es cierto que dicha información no permite acreditar que el rol atribuido al investigado se haya realizado, pues no se ha determinado alguna contribución activa a la organización criminal a través de actos idóneos que hayan favorecido a las actividades o a las finalidades de esta organización. Es decir, señora magistrada, no existen suficientes elementos de convicción para solicitar el enjuiciamiento del imputado Javier Delgado Tovar, en este sentido, por integrar una organización criminal, y no existe razonablemente la posibilidad de incorporar datos a la investigación. Es decir, de acuerdo al artículo 344, numeral 2, literal D, es necesario solicitarle a usted el sobreseimiento del presente extremo de la causa por los fundamentos ya expuestos. Eso es todo. Muchas gracias, doctora. Entonces, para la próxima sesión creo que comienza con otro investigado, ¿no? ¿Con cuál de ellos sería? Sí, con el señor Abel Conchacaya. Muy bien. Entonces, la próxima sesión va a ser el día 11 de febrero a las 4 de la tarde. Bien, 11 de febrero a las 4 de la tarde. Entonces, para esa fecha vamos a continuar, vamos a terminar con esta sesión de audiencia y a apagar el audio y video siendo las 5 de la tarde. Doctora, buenas tardes, disculpe, ¿qué fecha? Va a ser el 11 de febrero a las 4 de la tarde. Gracias. Gracias, Carmen. Vamos a cerrar el registro de audio y video siendo las 5 de la tarde con 19 minutos. Muchas gracias a todos. Bueno. Muchas gracias. Sí.